Saluda, maestra. Este es el equipo número 4 y vamos a estar haciendo nuestra exposición acerca de este libro que es La didáctica de la escritura en la formación del profesorado por Teodoro Álvarez Angulo. Este equipo está conformado por Andrés de León, Ashley, su servidora, Carolyn de los Santos, John Carvajal, Onassis y Raymond de los Santos. Y estaremos dando nuestra percepción sobre las estrategias para fomentar la lengua escrita basándonos en el texto que ya mencionamos. Comencemos. Para iniciar, vamos a ver los antecedentes de la investigación educativa en la didáctica de la escritura. Primero es que queremos ver cuál fue. Queremos ver en la historia cómo fue que se empezaron a transmitir las enseñanzas acerca de cómo escribir. Y esto se remonta a la retórica grecorromana, donde se utilizaba la producción de discurso y la misma estructura servía para la producción del texto, que era el inventio o descubrimiento. Luego estaba el dispositio u ordenamiento de este texto, el elocutio u ornato, la memoria o recordatorio y luego el actio, que era la acción donde se llevaba a cabo dicho discurso. Entonces ya para los años 60, porque se escribía de una manera estética, ahora ya para los años 60 se pretende ver cuál es la relación que existe entre la psicología cognitiva y la producción de textos y cómo esto afecta a la producción textual. Entonces, llevándose a cabo o tomándose en cuenta ahora la planificación de este texto, textualización o redacción propiamente dicha y la revisión. Y también lo que dice el autor cuando escribe y lo que hace mientras escribe. Y así se podría distinguir entre lo que es un escritor novato o experto, bueno o malo. De modo que la principal diferencia reside en la manera de introducir el conocimiento y en lo que sucede a ese conocimiento a lo largo del proceso de comprensión, dicho por Scardamalia y Breiter en 1992. Entonces, asimismo, esos autores quieren hacer la diferencia entre decir el conocimiento o transformar el conocimiento. Y luego nos vamos a lo que es ya directamente el enfoque didáctico, que defiende la necesidad de ayudar a los estudiantes a pasar de los procesos de composición, o sea, de decir el conocimiento a transformar el conocimiento, puesto que se tiene ya la cultura de pedirle al estudiante que escriba, pero lo que hace es copiar información en un papel y no se le da la libertad de poder utilizar su creatividad y construir un texto a partir de una información que ya se le otorgó, pero para convertir ese conocimiento, no simplemente por el hecho de que sea una tarea. Entonces, ya directamente en lo que es la investigación se presenta que se conoce o se tiene poco conocimiento en las investigaciones en español respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, que se caracteriza por lo siguiente. ¿Qué pasa? El estado actual de la investigación de la escritura en español se caracteriza primero porque la investigación es lenta y luego la información es limitada. Se hace lenta porque no hay mucha información, no hay mucha información traducida al español que pueda avalar la investigación. Los libros de texto no tienen toda la contextualización que se necesita para poder completar toda la información que avale la investigación, y luego la enseñanza de escritura es poco práctica, solo se hace con el propósito de que el estudiante copie y pegue información y que no sea de manera creativa ni muy productiva. Para 1996, Rutger afirma que las instrucciones gramaticales no son muy efectivas para la producción escrita de los estudiantes. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta la importancia de la estrecha relación que existe entre la escritura y la oralidad, es importante observar como docente en la hora cuando los estudiantes están escribiendo. Como docente debemos velar porque se cumplan las siguientes características en la producción de texto. Número 1,
destacar la relación permanente que existe entre la escritura y la oralidad, considerando lo que es el constructo social, lo que supone el uso del lenguaje o de una lengua social. Esto quiere decir que el estudiante va a escribir a partir de lo que ve en su entorno social. Número 2, destacar la relación que existe entre la lengua y los procesos cognitivos, como lo vemos aquí en imágenes, que son la atención, el lenguaje, la atracción, memoria a corto, a largo plazo y la automatización. Esta es la parte que se refiere a los procesos motores que el estudiante utiliza para poder escribir. Número 3, destacar la importancia de la planificación del texto. Es muy importante que el estudiante sepa cómo y cuándo planificar un texto. Una estrategia buena para asegurar que este paso se lleve a cabo es solicitar al estudiante que entregue tanto la producción final como el borrón. Número 5, revisar lo que es la diversidad textual e inducir al estudiante a que seleccione un tipo de texto en específico para que así su escritura sea más fluida y más profesional. Número 6, revisar lo que es la dimensión sociocultural del texto. Lo que quiere decir que el estudiante escribe a partir de las diferentes relaciones que tiene su entorno social y los diferentes conocimientos culturales que haya construido durante su vida. Y como último paso tenemos lo que es destacar los procesos cognitivos implicados en la producción de texto. Saludos buenas, mi nombre es Onassis Genao y les estaré hablando acerca del marco teórico de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Las investigaciones educativas sobre la comprensión y producción de texto hacen hincapié en la relación entre escritura y el desarrollo del pensamiento. Por ello insisten en estas teorías en la necesidad de lo siguiente: interrogar acerca del contexto de producción, la audiencia, la intención, el tema y el tipo de contexto o género discursivo. Explicitar los procesos cognitivos que intervienen en la escritura, detectar las peculiaridades lingüísticas y textuales. Las orientaciones didácticas requieren además observar los contextos educativos de producción con el fin de intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje para contribuir a la mejora de las prácticas de escritura. Para ello, la investigación en didáctica de la escritura se sustenta en los siguientes principios. Eh, Marco social e institucional de la escritura, etnografía de la escritura, teorías o modelos de la escritura, principales géneros discursivos y principios didácticos. El marco social e institucional de la escritura consiste en analizar los siguientes documentos oficiales o informes de evaluación sobre lectoescritura. Estos son documentos socioeconómicos en relación con la escritura, documentos técnicos administrativos que regulan y evalúan la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, en nuestro caso, como son los currículos oficiales y las evaluaciones de INESEPS, la documentación educativa oficial del centro y los libros de textos y los materiales didácticos. La etnografía de la escritura recoge y explica las respuestas que los escritores expertos dan a las siguientes preguntas a lo largo del proceso de escritura: antes, durante y después. ¿Quién escribe? ¿Qué escribe? ¿A quién? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Tiene como objeto de estudio la relación entre la cultura y la escritura. Y por otra parte se encuentran las teorías o modelos de escritura. Esta estudia las principales teorías o modelos de escritura y se pone de relieve la coincidencia en los tres tipos de operaciones constitutivas de la escritura: la planificación, la textualización o redacción propiamente dicha y la revisión. También se encuentran los principales géneros discursivos, que
Esto destacan los géneros discursivos más frecuentes en las interacciones sociales de los individuos y en la vida académica, así como sus peculiaridades lingüísticas y textuales en los contextos sociales de uso. Y por último está el principio didáctico, que centra su atención en el diseño y en la realización de proyectos de escritura y secuencia didáctica sobre temas reales que interesen a los alumnos. Se concibe la escritura como un proceso que la escuela debe estimular, no solo en el área de lengua, sino que hay que enseñar a leer y a escribir textos de especialidad en todas las materias que componen el currículo. Y es algo que se viene dando desde que empezamos la asignatura en los libros que hemos leído y que de una forma u otra me ha llamado mucho la atención, ya que eh, sabemos que la realidad con relación a esto es otra, ya que los docentes entienden que los únicos responsables de enseñar a leer y a escribir textos de especialidad son solamente los maestros de lengua. Sin embargo, no es así. Todos tienen la responsabilidad de enseñar y de enseñar la lengua como tal. Esto es todo de mi parte. Ahora voy a pasar con mi compañera Caroline. Mi nombre es Caroline, yo voy a continuar hablando sobre el marco teórico de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Para continuar hablando de eso, es necesario mencionar que existen 4 macrohabilidades que responden a todas las preguntas sobre un escrito. Pero antes de mencionar esas 4 habilidades, me gustaría decir que este proyecto de escritura se basa en lo que son teorías psicosociales, sociohistóricas y de la actividad, además de que se toman en cuenta algunas premisas pedagógicas de expertos como Vygotsky, Bakhtin, Habermas, Breitner y otros. Por otra parte, estas premisas y proyectos hacen una recopilación en la que se enfatiza que la escritura es un acto social de comunicación en la cual se organiza, se elabora y se transforma conocimientos, si bien también recarga que escribir es un proceso muy difícil para los alumnos, porque escribir supone más que solamente copiar y pegar. Es necesario que el estudiante o cualquier otra persona que vaya a escribir tenga capacidades que permitan la reflexión, la criticidad y la organización de ideas. Esas macrohabilidades suponen habilidades cognitivas, lingüísticas, didácticas y sociales. En las cognitivas tenemos que saber que cuenta mucho la intención, qué yo quiero proyectar por mi escrito, qué quiero que el lector entienda, pero también hay procesos. Dentro de esos procesos están la investigación, escribir, releer, redactar, hasta que quede el producto que se puede considerar perfecto. Pero también intervienen estrategias cognitivas y metacognitivas, que es algo más personal. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de investigación que a mí más me conviene para yo recopilar los datos que necesito para mi escrito? Pero ¿cuál es la forma que yo quiero que ese escrito vaya? Y obviamente darle mi sello personal. En lo lingüístico, intervienen lo que son las normas de textualidad, regularidades lingüísticas y textuales. Existen ciertas normas de cómo escribir, dependiendo el tipo de texto. Por ejemplo, no es lo mismo tú escribir un cuento a tú escribir una fábula, una novela, un texto expositivo o un texto argumentativo. Entonces existen ciertas reglas que van a hacer que ese escrito tenga su sello, no solamente personal, sino también académico. En las habilidades didácticas encontramos lo que es la motivación, los proyectos de escritura y las secuencias didácticas. La motivación. Hay una frase que dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero la portada es una premisa, es un llamado al lector. ¿Qué me está dando el escritor, el autor de ese texto para yo sentirme atraído a esa escritura? La introducción también tiene mucho que ver, porque en la introducción ya tú te puedes sentir atraído. Entonces, el autor debe poner especial énfasis en esa parte. Los proyectos de escritura, ¿qué secuencia yo voy a seguir? ¿Qué tipo de escritura? ¿Con qué motivo? ¿Qué yo quiero hacer con eso?
Y pasando a las habilidades sociales, entonces tenemos la situación, el contexto, la audiencia y el género discursivo. A la hora de escribir hay que pensar mucho a qué público va a ir escrito nuestro texto. No es lo mismo escribirle a un grupo de profesores que a la sociedad médica, a la sociedad científica, a la sociedad campesina. Entonces tenemos que tener en claro a quién va dirigido mi escrito, pero a qué contexto va. Va a ir hacia personas para médicos, para científicos, o sea, es casi lo mismo. Va a ser para personas que estudian en la universidad o para niños que estudian en una escuela. Va a ser para personas que viven en el campo, para personas que viven en la ciudad. Y eso básicamente también va a intervenir en lo que sería el género discursivo. ¿Qué tipo de palabra yo debo utilizar? ¿Qué tipo de estructura tiene que tener mi texto para que sea comprendido por la comunidad a la que yo quiero que lea mi texto? Una vez ya explicadas las 4 macrohabilidades que intervienen en el proceso de escritura, es muy importante mencionar que con esta se puede disminuir la necesidad de mejorar la producción textual del alumno, porque con esas 4 macrohabilidades se puede mejorar. ¿Por qué se debe mejorar la producción textual en los alumnos? Porque sin la aplicación de estrategias sociocognitivas, textuales y lingüísticas, la complejidad de escribir a los alumnos se eleva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudiante no tendrá las herramientas básicas para escribir, no va a reflexionar bien, no va a tener su criticidad al máximo, y entonces esto no va a permitir a que sus ideas fluyan, y por ende el profesor, el docente, no va a poder enseñar bien a escribir, pero el estudiante tampoco va a aprender a escribir. Y esto se ve reflejado gracias a un estudio que hizo Didatex en una escuela secundaria, en el que ellos hacen investigaciones, se basan en la investigación cualitativa y cuantitativa. Si ven el esquema, se pueden fijar que para recaudar los datos y llegar a conclusiones, ellos tuvieron que utilizar instrumentos de recopilación de datos, la cual se basa en encuestas y entrevistas al profesorado, pero también a los estudiantes, para ellos saber qué concepto tenían los estudiantes y el profesorado de esa secundaria sobre la escritura. ¿Qué es el leer? ¿Qué se supone leer? ¿Cuál es la importancia de la escritura? ¿Cuál es la función de la escritura en la vida del ser humano? Pero también indagaron más profundo, porque fueron a cómo se practica la lectura y la escritura en las aulas. El profesor implementa estrategias y habilidades que son buenas para fomentar la lectura, para que la escritura sea mejor, para que la escritura mejore, pero también el estudiante tiene las herramientas necesarias para aprender a escribir. El estudiante está aprendiendo a escribir como se debe. Y para finalizar, utiliza citas de autoridades sobre la escritura. O sea, se basan en informaciones de expertos, en informaciones avaladas y que pueden funcionar para este proyecto. Entonces, gracias a esta investigación, ellos llegaron a conclusiones de que se debe plantear que escribir es una tarea compleja. Eso es lo más importante que se debe tener a la hora de enseñar a escribir. Enseñar es complejo y enseñar a escribir es mucho más complejo, y que hay que enseñar a escribir en todas las materias y etapas educativas. Hay que esperar a primero de básica para empezar a enseñarle al estudiante a escribir o a leer. Claro que no. Hay diferentes formas de escribir y leer. ¿Y qué requiere esto? Hay que ir enseñándole al estudiante desde pequeño a que ponga su imaginación a volar, a que pueda criticar cosas, a que pueda hacer reflexiones. Así, a la hora de yo empezar a plasmar signos, ya tienen la capacidad cognitiva de reflexionar, de criticar, de formular ideas y de organizarlas, lo que hará que escribir sea un proceso mucho más fácil.
Pero también, dentro de sus conclusiones, llegan a decir que es muy importante que en el aula se enseñe la diferencia entre escribir ficción y los escritos académicos. ¿Qué quiere decir esto? El docente también debe poner en manifiesto lo que es la diferencia entre las escrituras académicas y las escrituras de fantasía. Si yo voy a escribir un cuento, mi cuento tiene que surgir de mis habilidades cognitivas, de mi creación, mi novela también. Pero cuando yo voy a hacer un texto expositivo sobre un tema científico, sobre un tema que tiene que ver con noticias, yo tengo que poner en práctica lo que son mis habilidades académicas. Pero para eso el docente debe trabajar mucho en lo que es establecer esas diferencias, pero también enseñar qué se requiere para saber cuáles son esas diferencias. ¿Qué es el informe? ¿Qué es el ensayo? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál diferencia tiene uno de otro? Y ahí entonces va a empezar a haber una mejora en lo que sería la producción escrita de nuestros estudiantes y obviamente del profesorado. Porque si el profesor no puede manejar esto, tampoco puede enseñar a que los estudiantes adquieran una habilidad tan compleja como es la escritura. Bien, en este momento, mi compañero John y yo, Raymond, que les habla, vamos a compartir lo que es la secuencia didáctica para escribir textos expositivos. Esta cuenta con un sinnúmero de fases, las cuales le vamos a presentar ahora. Pásale, John. Bien, la primera fase tiene que ver con lo que nosotros conocemos del contexto, la intención, el destinatario, el tema y el tipo de texto que vamos a trabajar. Aquí en esta fase existen algunas actividades, tanto para alumnos como para profesores. Yo le voy a presentar la de los alumnos y mi compañero John le presentará las actividades del profesor. Dice que la primera actividad que se lleva a cabo es el intercambio sobre los conocimientos previos del contexto de la escritura del texto expositivo. La segunda es promover temas mediante lluvias de ideas y elegir uno por su consenso. La tercera es precisar la intención del texto que se va a escribir. La cuarta, pensar en él o en los destinatarios del texto a quien se va a escribir. Pensar y anotar conocimientos sobre el tema, elaborar una ficha y pensar en cómo difundir la información, hacer un listado de forma de difusión. Entonces, John les presentará las actividades del profesor. Dentro de las actividades del profesor encontramos gestionar el intercambio, mostrar gráficamente los elementos del contexto, seleccionar el tema a partir de haber descubierto y anotado los intereses de los alumnos, concretar la intención, saber pensar, poder conocer, saber explicar a otros, transmitir, dar cuenta de lo que se sabe, mostrar las posibles intenciones, identificar al o a los posibles destinatarios, uno mismo, compañeros de la clase, de otras clases, intercambio con otros centros o de fuera, comunidad escolar, difusión entre colectivos interesados por el tema, profesor o profesora, mostrar los posibles destinatarios, recuperar conocimientos de la memoria y de la experiencia y canal de difusión, periódico, radio, dossier o mural. Entonces vamos a pasar a la segunda fase. Esta segunda fase tiene que ver con qué es lo que nosotros queremos saber del tema y sobre cómo lo vamos a transmitir. Las actividades que realizarán los alumnos es expresar aspectos parciales que se quieran incorporar al tema global mediante una lluvia de ideas y se recoge en la pizarra, es decir, el maestro en la pizarra tiene que anotarlo. Mencionar y seleccionar fuente de información. ¿De dónde se sacó la información? Leer o escuchar la información, seleccionarla y anotarla y registrar mediante un esquema, resumen o fichas
pautadas la información obtenida. Dentro de las actividades del profesor están guiar y anotar las propuestas, asesorar sobre el manejo de fuentes de información, guiar el manejo de fuentes documentales y la selección de información, ayudar a seleccionar la información y a registrarla, y diseñar una ficha para la selección de dicha información. La tercera fase. Esta tercera fase tiene que ver de cómo nosotros pasamos del caos de toda la información que tenemos al orden del texto. Cómo se organiza, tiene que ver cómo se organiza más el texto expositivo. Entonces, las actividades de los estudiantes tenemos que deben relacionar la información seleccionada con la de los moldes o subtipos de representación de la exposición, optar por el más conveniente en este caso y organizar la información en sus temas o epígrafes. Las actividades del profesor son explicar los diferentes subtipos de representación de la exposición de información, mostrar gráficamente los diferentes subtipos para exponerlos en la clase, guiar la decisión de cada alumno y acompañar a los alumnos en la organización de los sistemas. Ahora la cuarta fase. Esta cuarta fase tiene que ver cómo nosotros vamos a tomar en cuenta o qué nosotros vamos a tomar en cuenta para producir el texto. O sea, vamos a producir el primer borrador. Entonces, los estudiantes deben plasmar correctamente las características lingüísticas y textuales del texto expositivo y escribir borradores o textos intermedios. Las actividades del profesor son explicar las principales regularidades de los textos expositivos, mostrar las principales regularidades lingüísticas y textuales de los textos y favorecer la idea de reescritura dentro del proceso. Entonces aquí pasamos a la última fase, que es la quinta, que tiene que ver cómo nosotros vamos a revisar el texto, identificar los logros o los problemas textuales y así poder resolverlo. Las actividades de los estudiantes es que deben utilizar una guía de ayuda o lista de control para monitorizar el proceso de producción y el proceso final. Deben de analizarse los borradores o los textos intermedios que se hicieron y producir un texto final, un texto definitivo. Las actividades del profesor en esta quinta fase son explicar la necesidad de revisión, control e inspección como mecanismos sociales y relacionarlas con la revisión de textos. Mostrar gráficamente los elementos de la revisión, guiar el proceso de revisión antes, durante y después hasta llegar al texto final, producto, y guiar la producción del texto definitivo. Algo que aportar a esta fase es que toda esta fase se va a realizar a lo largo de una sección de clase, pero los productos, es decir, los textos que se van a elaborar, se realizarán en casa y los estudiantes o los alumnos darán cuenta de todo lo que ellos hicieron en el aula y el profesor lo recogerá para sus estudios y su evaluación. Continúa yo. Sí. Como conclusión, algunas recomendaciones sobre cómo enseñar una habilidad lingüística tan compleja como es la de escribir. La institución de la concepción de la escritura que tiene cada centro y cada docente condiciona las producciones de los alumnos. Asimismo, es necesario instruir a los alumnos acerca de los diferentes usos o modalidades de escritura. Esta puede ser escritura de ficción o literaria y escritura académica o científica. El gusto por escribir aumenta si las prácticas escritas tienen sentido más allá del aula. Si los alumnos logran integrarlas en su vida cotidiana como acto de comunicación y expresión de experiencias, sentimientos, sucesos, ideas, etc. La explicitación y la instrucción en los procesos que intervienen en la escritura favorecen la reflexión y la capacidad de escritura de los escolares. Para ello, además de ejercer la mediación de la manera más personalizada posible, es necesario diseñar guías de ayuda o listas de control que monitorizan dicho proceso. Exactamente. Entonces aquí hemos terminado con lo que es esta parte que tiene que ver
con las fases para la elaboración de un texto expositivo. Gracias por su atención.